Bueno, los saludo a todos de manera virtual. Mi nombre es Gonzalo Creilac. Voy a ser el profesor durante el primer cuatrimestre en esta materia introductoria a la seguridad e higiene. Eh, la idea era avanzar con un curso introductorio, valga la redundancia, y todos los profesores que participamos de esta instancia, hacer una breve presentación de la materia, ¿no es así? Entonces, la idea era comenzar eh, con conceptos, con algunas leyes, con algunas cuestiones históricas de la materia que vamos a ver con mayor, obviamente, profundidad durante la cursada. Esto es un pantallazo, algo general para que cada uno vaya conociendo y leyendo y adentrándose junto con el material que le hagamos llegar eh, los principales conceptos en lo que es la materia. Bueno, vamos al grano, tratemos de ser breves. En primera instancia les iba a hablar un poco de la historia, de dónde viene el concepto de la seguridad y higiene, de qué momento histórico surge, es lo primero que vamos a ver, y luego algunos conceptos y fundamentales, pero muy poquitos, de los que abordamos es una ínfima porción, y un pantallazo general por las dos leyes principales, o las tres leyes principales que vamos a utilizar y a analizar durante la cursada. Si bien ustedes tienen una materia después en la carrera que es legislación, ya empezamos a manejar conceptos de leyes. Bueno, desde los años más remotos, el ser humano tenía su instinto de conservación y de defensa ante lesiones corporales, obviamente. Imagínense que ya en el siglo XVI, sobre todo en la actividad agrícola, minera y las principales actividades económicas de 1400, 1500, ya comienza a hablarse no de seguridad e higiene, sino de conceptos que después se van a vincular a la seguridad e higiene. No tal cual la conocemos ahora, sino a conceptos que tienen su parentesco con la seguridad e higiene, ¿no es así? Entonces, imagínense que la primera publicación en 1556 es publicada por Georgius Agricola, así es el apellido, que tiene que ver con los riesgos asociados a la actividad minera. O sea, la actividad minera era algo que ya se practicaba en 1500 y pico, ya se practicaba. Y haciendo un salto muy, muy abrupto y más vinculado a nuestra historia más reciente, el siglo XX, para abrir esta sección yo había citado un antecedente histórico, un texto de Lewis Mumford. Lewis Mumford es un autor que trabaja temas muy variados de la sociología, pero uno de los temas que trató tiene que ver con cómo la sociedad inglesa, sobre todo, se empieza a transformar a partir de la incorporación de la máquina a vapor y cómo empiezan a surgir cuestiones vinculadas a la salud y cómo se transforma la ciudad, muchas cuestiones eh, que desde su punto de vista más sociológico las aborda, pero a nosotros nos interesa más que nada por la cuestión de la seguridad y higiene, ¿no es así? Y este es un texto que obviamente lo pueden leer ustedes en pantalla. Es una cita textual de un libro de Manford que se llama Técnica y Civilización. Obviamente esta cita habla de la problemática inicial de la famosa revolución industrial y cómo eso impacta en la salud de las personas, ¿no? Y en la calidad de vida, sobre todo eso, la calidad de vida. Para hablar de las primeras normativas tenemos que hablar de Inglaterra y de Alemania, ¿no? Son potencias que en ese momento comienzan ya a observar que, como ellos estaban creciendo a pasos agigantados y comenzaron a aplicar técnicas mecanizadas y más adelante vinculadas a la industria
de la fuerza a vapor. La máquina a vapor es un, un elemento central en lo que es la revolución industrial, la primera revolución industrial. En 1802 ya tenemos una primera ley de aprendizaje, ventilación y pintura en el ámbito laboral. Imagínense, 1800. O sea, cuánta ventaja nos llevan los ingleses, por ejemplo, en cuestiones legislativas en seguridad e higiene, ¿no? En Alemania en 1885 y en Argentina a fines de 1800 ya se vincula a cuestiones de la minería, ¿no? Prevención de accidentes en minería. Y como no podía ser de otra manera, la ley 2877, los primeros aspectos de seguridad e higiene vinculadas al ferrocarril, algo que a nosotros nos marcó mucho la historia del siglo XIX y XX, fue la evolución del ferrocarril como parte logística y fundamental de la cadena productiva con el campo, ¿no? Ya en 1920 y 1930 la Organización Internacional del Trabajo, que es algo que vamos a citar bastante durante la cursada, comienza a generar recomendaciones. O sea, no son leyes, sino son recomendaciones a los estados países, ¿no? Vinculadas sobre todo a proteger las poblaciones más vulnerables, ¿no? Que los niños no trabajen en las minas, cosa que sucedía, que las mujeres embarazadas tampoco. Bueno, cuestiones que hoy nos parecen bastante de sentido común, pero en ese momento, después de la guerra, pensemos que la humanidad venía de una primera y una segunda guerra mundial que mató millones de personas y a su vez también implicó un desarrollo militar y una fuerza de trabajo a cualquier costo. Cuando termina el conflicto bélico, se comienzan a organizar nuevamente las sociedades-estado de una manera, digamos, lo más civilizada, ¿no es así? Entonces, en 1965, dicta una de las recomendaciones que tiene que ver con convenio de edad mínima para misión en trabajos subterráneos de minas, disculpen, y el peso máximo que puede cargar un trabajador, por ejemplo, en 1967. Estos son cuestiones muy por encima, para que se vayan adentrando en la idea de cómo es el recorrido histórico. Y lo que le decía antes, el ferrocarril y la industria agropecuaria impulsan medidas vinculadas a la salud y el cuidado del trabajador, porque imagínense el tendido ferroviario, el mantenimiento del material rodante, el trabajo del maquinista en ese momento, de las cargas que se transportaban en los ferrocarriles. Hay cuestiones a ver que tienen que ver con el cuidado del trabajador, ¿no? De ahí comienzan las primeras normativas, que en pantalla lo vemos. Para empezar, la ley de descanso dominical, ya estábamos hablando de principio de siglo, 1905, no tan vinculado al desarrollo del ferrocarril, sino previo. En 1915, la ley 9688 de accidentes de trabajo y enfermedades, muy emparentado con el ámbito industrial y basado en la legislación europea. O sea, siempre el criterio legislativo en muchos órdenes fue eh, siguiendo la legislación europea, porque tengamos en cuenta que, como decíamos antes, Inglaterra y Alemania eran los grandes impulsores del desarrollo y de la industria más pesada y del desarrollo técnico, ¿no? Entonces, las tendencias venían desde esos países del hemisferio norte de Europa, ¿no? En 1929 la ley 11.544, donde se dicta que la jornada de trabajo de 8 horas y 6 para los trabajos insalubres, son legislaciones que, si bien tenían su aplicación, no eran de una aplicación total. Imagínense si hoy no se respetan algunas cuestiones laborales en ese momento, mediados del siglo XX, bastante poco probable que se respeten a rajatabla, ¿no? Eh, no quería dejar de compartir la pantalla, pero me acabo de equivocar. Ahí la vamos a compartir de vuelta. Esto es como en vivo, pero en diferido. La idea es comprender un poco el desarrollo, ¿no? Cómo
se van dando la protección de menos a más del trabajador, ¿no? En 1934 la ley 1179 de haberes en caso de enfermedad o accidente, o sea, de seguir percibiendo un sueldo en caso de enfermedad. Eso no es poca cosa, o sea, tener un derecho a el poder enfermarse. Ni hablemos después de las vacaciones pagas y todo eso, pero no tienen tanto que ver con la salud, ¿no? Otra normativa relevante a citar es la ley 7229, en donde se habilita el funcionamiento justamente de los establecimientos industriales, algo que se va a ver después en la ley del 72, la 19587, que bueno, ya con otro criterio se dicta la norma. Pero bueno, ya en el 66 se empieza a hablar de la construcción, el equipamiento, habilitaciones sanitarias, medio ambiente, categorías dentro de las industrias. Estamos hablando que en Latinoamérica, Argentina fue uno de los primeros países en producir autos, en empezar a, a producir bienes de consumo durables como heladeras, lavarropas, todas las cuestiones que tenían que ver con el consumo masivo interno, de mediados del siglo XX en adelante. Después obviamente cambió todo a partir de los 70. Era una economía que era muy industrializada. Entonces los trabajadores tenían un peso importante dentro del esquema de la economía interna, ¿no es así? La ley 1972 es la que nosotros conocemos, la Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Es la ley que vamos a ver muy en profundidad. Es la 19587, que es importante aclarar, se decreta su reglamentación en el año 1979. O sea, hay un espacio de 7 años entre el 72 y el 79 para que se lleve adelante una aplicación real de la ley, ¿no? Y esa ley, que la vamos a ver más adelante cuando veamos legislación, primero vamos a seguir con los conceptos ahora, es la que va a regir en definitiva al día de la fecha en la legislación laboral, y todos los reglamentos que sean municipales o locales tienen que estar en consonancia con esa ley. Digamos, no puede haber algo que contradiga esa ley. Bueno, como les decía, ahora seguimos con los conceptos. Algunos conceptos vamos a ver que me parece que es importante a esta altura ya empezar a escuchar. ¿Qué es la seguridad en el trabajo? Una pregunta, ¿no? La seguridad en el trabajo, la definición más redonda que conocemos nosotros, tiene que ver con los conocimientos y técnicas que apuntan a eliminar o reducir riesgos, lesiones y daños materiales en la actividad laboral. O sea, conocimientos y técnicas para reducir riesgos, lesiones y daños. Esto lo que yo le pido tanto cuando veamos otros conceptos y otras categorías, tratar de no repetir de memoria, sino que analizar y procesar esa información de manera que la podamos racionalizar. Entonces, son técnicas y conocimientos, no es una disciplina que, que no se nutre de otras. Al contrario, es una disciplina que se nutre de muchas otras. Eso lo vamos a ver más adelante. Y un tema central es el concepto de accidente. El accidente siempre tiene causas. Después vamos a hablar de las causas más frecuentes, vamos a hablar de si son evitables, no son evitables, muchas cosas. Pero lo que tenemos que saber nosotros es siempre los accidentes tienen causas. Es un hecho o acontecimiento súbito, violento, no deseado e inesperado, que produce daños físicos y o materiales. O sea, es un hecho violento no esperado, no deseado. Eh, Muchas veces nosotros en el lenguaje más ordinario de todos los días hablamos de accidente, y si decimos la categoría de incidente, muchas veces no sabemos
distinguir una de otra. En la seguridad y higiene sí, el incidente tiene la potencialidad de ocasionar daños y lesiones. Es un hecho súbito y violento que no produjo lesiones materiales ni físicas en las personas. O sea, el accidente es un hecho súbito y violento también, pero el incidente no ocasiona daños ni perjuicios a las personas. Tiene la potencialidad de ocasionarlas. Ojo con eso. Siempre es el accidente que no ocurrió, pero tuvo la potencialidad de ser. ¿Se entiende? Eso lo vamos a ver más adelante y en mayor profundidad. Pero la categoría incidente y el accidente son importantes de distinguir una de otra, porque cuando uno hace un informe sobre un hecho, si la carátula de ese hecho, si es accidente o es incidente, va a determinar, obviamente, si hubo daños o no hubo daños. Ya, si se habla de accidente, hubo daños, si se habla de incidente, no lo hubo. El accidente tiene causas explicables, se vincula con condiciones y actos. Condiciones y actos son dos temas centrales que vamos a ver nosotros, porque es algo que recorre toda la materia y nos va a dar elementos como para analizar muchas cuestiones. Por lo tanto, los accidentes y los incidentes tienen causas explicables. Eso va a determinar el análisis de las causas y esas son las que vamos a tener que atacar al momento de trabajar en prevención, pero por ahora nos vamos a quedar con eso. ¿Qué son las condiciones inseguras? Es lo vinculado a las fallas en la infraestructura, maquinarias y las características constructivas del ámbito de trabajo. O sea, siempre analicemos un hecho, o sea, un accidente, un incidente, con dos variables muy importantes. Por un lado, lo que tiene que ver con condiciones y con lo otro que tiene que ver con actos. O sea, lo vinculado a infraestructura y maquinarias o a todo lo que tiene que ver con lo edilicio, va a hablar de las condiciones. Muchas veces esto forma parte del lenguaje coloquial. Hablar de condiciones, las condiciones en las que se trabaja, las condiciones en las que se realiza una actividad. Esto tiene que ver con la infraestructura. La infraestructura, la organización edilicia, el mobiliario. Y por el otro lado están los actos. Acá estamos hablando de actos inseguros y condiciones inseguras, ¿no? Ya por la negativa, digamos. Los actos inseguros, en este caso, si se relacionan con lo que las personas hacen en el ámbito laboral, se vinculan con la conducta humana en situación laboral. Esto es un acto inseguro, actos inseguros son justamente la conducta no apropiada en la situación laboral, ¿se entiende? La conducta no admitida. Siempre entendamos que el acto es lo que hacen las personas, y si lo que hacen las personas es negativo para la actividad, es un acto inseguro. ¿Se entiende? El concepto de acto inseguro, lo que las personas hacen en un ámbito laboral que perjudica su actividad o que puede tornarse insegura para su salud o la de terceros. Pero por ahora quedémonos con lo que tiene que ver con actos y condiciones. Actos por un lado, lo que hacen las personas, condiciones, lo vinculado a la infraestructura. Peligro y riesgo, otros conceptos que tienen que ver con también accidentes, pero que muchas veces se usan como sinónimos. Se usan como sinónimos porque algo es un peligro o es riesgoso y para nosotros es lo mismo. En el caso de la seguridad y higiene, no es lo mismo. Hay que entender decía, que el peligro se identifica porque es un agente material o de energía con potencial de provocar daño. Por ejemplo, el famoso caso de la gráfica que dice peligro, alta tensión, peligro en material combustible. Eso tiene que ver con un agente material. O sea, el combustible es un agente material peligroso. La electricidad,
el gas, productos químicos que son dañinos para la salud, por ejemplo, la lavandina en altas concentraciones, los cloruros, muchas cuestiones que tienen que ver, a veces que se usan para la limpieza, son materiales peligrosos en altas concentraciones y no en cualquier lado se pueden almacenar. Bueno, el peligro hay que identificarlo, eso es una premisa de la seguridad e higiene. Y el riesgo se evalúa, se mide. ¿Por qué? Porque el riesgo es la combinación de una probabilidad de ocurrencia y la consecuencia de un determinado evento peligroso. O sea, es la probabilidad de que algo negativo suceda. Es la probabilidad de que un evento peligroso se desate. ¿Se entiende? Peligro es la fuente, riesgo es la combinación de una probabilidad de ocurrencia de algo negativo. Eso es fundamental para entender que peligro tiene que ver con algo material y riesgo es la probabilidad de que algo suceda. Por ejemplo, riesgo de caída en altura. Ahí no hay algo material en juego, sino que el riesgo de caída en altura o el riesgo de electrocución, por ejemplo, sí tiene que ver con un agente peligroso que es la electricidad, pero ahí tenés el riesgo de electrocutarte, es la probabilidad de que te electrocutes. ¿Se entiende? Por último, la idea era, para que ustedes tengan un pantallazo de algunas de las cosas que vamos a ver, es hablar de los primeros temas de legislación, de las leyes más importantes que vamos a ver, que son tres básicamente. Si bien después vamos a ver algunas otras cosas más notar en detalle, la ley 19.587 es una de las leyes que vamos a abordar, es la Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo, el decreto reglamentario, como les decía antes, 351 del año 79, y la ley más reciente, o una de las más recientes, la 24.557 del año 96, que es la ley de riesgo de trabajo, conocida por muchos como la ley de RT, ¿no? Para tener una idea muy global, nosotros ya le digo, ustedes durante la carrera lo van a ver mucho, los conceptos de estas leyes. Esta ley establece las condiciones de higiene y seguridad en los establecimientos productivos. Determina características y condiciones de funcionamiento. Piensen que es del año 72, ¿no? Qué tarde empezamos a legislar sobre cuestiones tan importantes. Temperatura, ventilación, instalaciones eléctricas, muchísimas cuestiones, agua potable, protección contra incendios, servicio de seguridad y higiene obligatorio. Ahí es donde comienza a posicionarse ya la disciplina como algo realmente importante para la industria, que no es poca cosa. Lo que tiene que ver con la diagramación de salidas de emergencia, la calibración de máquinas y herramientas, su mantenimiento, su correcto uso. Muchas cuestiones que hoy por hoy, por industria, se van haciendo de manera diferenciada, pero que están todas amparadas por esta ley, que es la ley paraguas. Y el decreto reglamentario 351, que obviamente al poner en práctica una ley, reglamenta ya más, no tan de manera general, sino específica, ¿no? Establece los detalles de la aplicación de la normativa y ahí sí, como lo que decía antes, habla de agua potable para consumo humano, la calibración de herramientas, el uso de autoelevadores y montacargas, las protecciones contra incendio, muchas cuestiones. Después, lo que tiene que ver con rayos y radiaciones ionizantes, esto no está en la filmina, pero está en la ley. Hay muchas cosas de cada rubro de la industria que están en el decreto del 79. Imagínense que la ley siempre va atrás de las prácticas, con lo cual hay mucho por todavía reglamentar y seguir regulando en materia de seguridad y higiene, pero hoy por hoy el paraguas que tenemos es la ley, la 351 y la 19.587. Y después la ley de riesgo de trabajo, que como yo decía la conocía como la ley de la RT, y está la figura central con la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, la SRT, que es la que va a auditar a las ART, a las aseguradoras de riesgo de trabajo en su prestación, ¿no? Cualquiera de ustedes que trabaja sabe que la RT es obligatorio, que es una empresa privada,
que tiene que velar por cuestiones al momento de un accidente en situación de trabajo. Y ahí es en esta ley donde se define la figura de accidente de trabajo y el accidente in itinere. Nosotros el accidente in itinere lo vamos a ver a mayor detalle durante la cursada. Las prestaciones médicas y rehabilitación, que tiene como obligación brindar la RT, accidente profesional, enfermedad profesional también, que no está en la filmina, pero y incorpora también la figura de la RT, como les decía, y todo un, un esquema de trabajo entre la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, la RT y demás organismos que van a velar por cuestiones de la seguridad laboral. Por ahora esto es todo. Yo les voy a compartir también un material para que lean, para que hagan una lectura no tan profunda, pero sí una lectura atenta y puedan eh, mínimamente comprender los conceptos que vimos hoy. Me hubiese gustado conocerlos personalmente, pero bueno, en esta situación específica no nos ha tocado de esta manera. Los voy a ver pronto, nos vamos a estar conociendo, así que les deseo lo mejor y ojalá que tengan un buen año y una buena cursada. Gracias a todos. Hasta luego.